Trabajando por la salud de Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Buenos días a todos, personas docentes, médicos, personal de enfermería y afines a la medicina que honramos con su presencia. También a las personas que nos escuchan a través de la plataforma de Zoom y del canal de YouTube. Mi nombre es Otto Vázquez, yo soy el médico EPS de Traumatología y Ortopedia. Y en esta oportunidad pues vamos a hablar sobre el manejo de las fracturas expuestas. Como una pequeña introducción, aproximadamente 7.5 millones de fracturas se dan anualmente en Estados Unidos. De estas, el 4% son abiertas. Se tiene como una tasa aproximada de 11.5 fracturas expuestas por cada 100,000 habitantes por año. Tiene una mayor incidencia en el sexo masculino y también es mayor en personas jóvenes y adultos jóvenes. Las fracturas expuestas pues son únicas y complejas debido a que pues exponen estructuras que se encuentran con la piel íntegra pues en una situación estéril, como lo son el tejido blando, estructuras neurovasculares, tejido óseo, etcétera. Históricamente ha estado asociado a complicaciones por el riesgo pues de exposición a un medio ambiente contaminado, pues es una herida puramente contaminada. Posteriormente, pues si no le damos un manejo adecuado, pues hay mucho riesgo de que estas se infecten. Y tiene un costo alto al sistema de salud debido pues a los múltiples tratamientos, tanto multidisciplinarios que se le deben dar a este tipo de pacientes, que la mayoría pues son politraumatizados, y en promedio pues hay una estadística que más o menos un paciente con una fractura expuesta grave, debido al manejo inicial, los desviamientos quirúrgicos en sala de operaciones, las fijaciones ya sean temporales o permanentes, los seguimientos en consulta externa, los antibióticos, la antibiótico-terapia, las múltiples consultas a los diferentes departamentos como infectología, radiología, para los estudios. Más o menos hay una estadística que más o menos un paciente representa hasta $600,000 durante toda su vida en un paciente complicado. ¿Qué es una fractura? Como definición tenemos que una fractura pues es la pérdida de la continuidad del tejido óseo, y pues como dos ramas generales podemos clasificarlas. Una fractura cerrada, que es una fractura en la cual pues el tejido cutáneo está íntegro y el hueso pues nunca tuvo contacto con el medio ambiente. Y una fractura abierta o expuesta, que es cuando la piel pues subyacente a la fractura se altera y el hueso fracturado pues perfora los tejidos blandos y el tejido cutáneo, y pues ya se pone en contacto con el medio ambiente contaminado a través de esa herida. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión? Existen como norma general 12 mecanismos de lesión, que es de adentro hacia afuera, y también está el mecanismo de afuera hacia adentro. ¿Qué significa de adentro hacia afuera? Por ejemplo, en situaciones en las que el paciente es sometido a un traumatismo con energía en un hueso largo, por ejemplo, en un traumatismo con carga axial, en el cual pues el hueso biomecánicamente pues no soporta la energía que es transmitida a través de él, se fractura, y a través de la musculatura o el mecanismo lesional, pues se va a desplazar y va a perforar desde adentro hacia afuera los tejidos blandos y el tejido cutáneo hasta llegar a exponerse. Y puede darse en carga axial y también puede darse en momentos de flexión, en situaciones en donde pues una articulación se hiperflexiona, se extiende, o en situaciones rotacionales en las cuales también el hueso como tal no soporta la energía transmitida por el movimiento, y pues también se fractura, lesiona los tejidos blandos y también se expone. Y el otro mecanismo lesional es de afuera hacia adentro, en los cuales pues se puede dar, por ejemplo, en un traumatismo directo, en donde pues un objeto cortocontundente, un objeto cortante, punzante, pues va a lesionar ya sea de baja, mediana o alta energía, pues el tejido va a provocar una lesión importante de los tejidos blandos, y posteriormente pues va a dar como un empuje o un traumatismo de forma indirecta en el tejido óseo, provocando pues su exposición. Y en lesiones por aplastamiento, en situaciones se da la misma situación, pues se lesiona el tejido blando y posteriormente pues el tejido óseo. Se dice de que una situación, una fractura que es de afuera hacia adentro,
pues es un 50, un 75% con mayor contaminación comparada con una fractura que va de adentro hacia afuera, sin importar el mecanismo lesional. También se puede dar otro tipo de mecanismo, que es, por ejemplo, por medio de explosión, en los cuales, por medio de una reacción química, pues se va a dar una liberación de energía, se provoca una onda de choque, una onda de sonora, que consecuentemente pues va a provocar la lesión de tejidos blandos y por ende pues una lesión del tejido óseo, como observamos en este caso, pues una mano traumática, pues consecuente a una quemadura, a una explosión de un fuego pirotécnico, al igual que en este caso, que es una paciente con una abulsión pues importante de los tejidos blandos en el antebrazo, y consecuentemente por ser traumatismo de alta energía, vamos a evidenciar en esta área la disminución del foco de fractura, al igual que observamos tanto en la muñeca como en el codo de este paciente. Y también las heridas por proyectil de arma de fuego, que si pues a simple vista pues observamos una lesión que parece que es pequeña, sin embargo el traumatismo y la lesión tanto a los tejidos blandos y al tejido óseo pues es severa, como observamos pues en las dos imágenes, además que pues también tienen un daño mayor o una posibilidad o un riesgo alto pues de tener una lesión neurovascular. ¿Cuáles son los huesos más afectados? Pues en el orden de frecuencia, el hueso más afectado es el radio, seguido de la tibia, luego el cúbito y por último el fémur. Clasificación de las fracturas expuestas. Las fracturas expuestas se pueden clasificar de dos maneras: por el tiempo transcurrido y el lugar de origen, es decir, una fractura reciente, una fractura de por sí, por ser expuesta, pues es una fractura contaminada, pero se va a decir una fractura reciente cuando tiene menos de 6 a 8 horas de paciente pues haber tenido el traumatismo o la fractura expuesta. Y una fractura expuesta tardía, o que ya es considerada una fractura infectada, pues cuando ya tiene más de 6 a 8 horas. Y la otra clasificación depende del compromiso del tejido óseo y de los tejidos blandos como tal. Y aquí pues cabe la que es la clasificación de Anderson y Bustilo. Esta pues es una clasificación que fue creada como en los años 50, pero pues fue modificada y perfeccionada como a finales de los años 60 por Anderson y Bustilo. Esta pues tiene 3 grados principalmente. El grado, en esta clasificación, perdón, pues se evalúa 3 situaciones como tal: el mecanismo de la lesión, el daño a los tejidos blandos y el compromiso del tejido óseo, ¿verdad? Y el tamaño de las heridas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos los 3 grados. El grado 1, pues, normalmente es provocado por un trauma de baja energía. Normalmente la herida cutánea es una herida menor de 1 centímetro. La contaminación, pues, es leve. La conminución y la daño a los tejidos blandos, pues, va a ser leve también. Y, pues, tiene una tasa de infección menor al 2%. La grado 2 es un traumatismo, pues, de mediana energía. La herida cutánea va a ser mayor a 1 centímetro, pero tiene que ser menor a 10 centímetros. Puede ser también, la mayoría de veces es producida de afuera hacia adentro, y pues tiene una conminución y una lesión de tejidos blandos moderada. Esta pues tiene una tasa de infección entre el 2 y el 10%. Las grado 3 pues son traumatismos de alta energía. Normalmente va a ser una herida mayor a 10 centímetros, tiene conminución severa, tiene lesión de tejidos blandos severa, y el riesgo pues de infección es del 10 al 50%. Esta se subdivide en 3 tipos: la 3A, la 3B y la 3C. En la 3A pues tenemos la clásica fractura con una herida mayor a 10 centímetros, conminución y lesión de tejidos blandos severa, alta contaminación, pero debemos de tomar en cuenta que al momento de que nosotros realizamos el manejo inicial y el tratamiento con el lavado y el tratamiento quirúrgico que se da en sala de operaciones, este grado de exposición va a tener una cobertura cutánea. Como nos damos cuenta, en esta imagen tenemos un paciente masculino con una lesión de tejidos blandos severa a nivel del fémur. Se ve el tejido óseo expuesto con una conminución a nivel del foco de la fractura a ojos vista. Y pues al momento de que se le da su manejo inicial, pues se le da purificación temporal mientras se le da el adecuado manejo a los tejidos blandos,
para posteriormente pues darle un tratamiento definitivo tanto al tejido blando que se da principalmente y pues posteriormente ya darle un tratamiento al tejido óseo como tal. Pero la clave en este grado de fractura, en este grado de 3A de exposición, es de que aquí se logra una cobertura cutánea. El grado 3B, pues es una fractura también expuesta, con una herida severa de tejidos blandos, con una combinación un poco de fractura, normalmente traumatismos de alta energía. Sin embargo, en esta lesión no logramos una cobertura cutánea. Por ende, pues el paciente posteriormente a cumplir su tratamiento antibióticos, su tratamiento antiedema, pues ya el paciente pues es sometido a posteriores cirugías para realizar una cobertura, ya sea mediante injertos o colgajos, ¿verdad? Y la grado 3C son las mismas características. La diferencia es de que en este tipo de lesiones, pues el paciente ya requiere de una reparación vascular. O sea, son fracturas que tienen compromiso vascular que requiera reparación. Por ejemplo, pueden haber fracturas que le tengan alguna lesión vascular de arterias pequeñas, por ejemplo, colaterales de la radial, colaterales de la cubital, de la femoral superficial, de la peronea, pero que no requieren de reparación, como por ejemplo la radial, la cubital, la arteria axilar, la arteria femoral, tibial anterior, posterior, etcétera. Entonces, aquí son lesiones vasculares que requieran de una cirugía para poder permeabilizar el flujo sanguíneo. Entonces, el cuadro clínico, pues un paciente, pues la mayoría pues vienen politraumatizados, vienen con dolor, tienen deformidad en el tejido óseo, exposición del tejido óseo, el tejido muscular, nervioso, vascular, pues pueden presentar náuseas, se presentan también con estados, a veces estados de choque, signos de gasto alto, hipotensos, taquicárdicos, ¿verdad? Y con estados de hiperventilación. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento, pues debemos darle un manejo inicial, debemos de realizar pues, los estudios radiológicos correspondientes, su antibiótico-terapia, debemos de darle también una fijación temporal mediante una fijación externa o un tratamiento definitivo, ya sea con un enclavado intramedular o pues otros pacientes con unas placas. Debemos de valorar también el tejido blando para darle una cobertura y un cierre de la herida, y pues si la herida o el traumatismo no es tan alto, de tal punto que la condición de los tejidos blandos y el flujo sanguíneo está severamente comprometido, pues ya valorar pues una amputación. Entonces, como tratamiento inicial, pues, como les mencioné anteriormente, pues, la mayoría de estos tipos de traumatismos son lesiones de alta energía, accidentes en moto, caídas de altura, accidentes automovilísticos. Entonces, pues, los pacientes, pues, normalmente vienen politraumatizados. Entonces, al momento que este tipo de pacientes se presentan a la emergencia, debemos de darle un manejo multidisciplinario, tanto cirugía, anestesia, traumatología, para poder brindar para poder evaluar a un paciente como un todo. Es decir, manejo de la vía aérea, manejo de la circulación. Debemos de realizar como traumatólogos pues un examen físico detallado, evaluar cómo se encuentran los tejidos blandos, si el paciente tiene buen llenado capilar, si tiene buenos pulsos distales, pero no por el paciente tener una lesión en una extremidad vamos a comprometer la vida del paciente. Entonces se le va a dar un manejo como un todo, ver que toda su vía aérea y su circulación pues estén en adecuadas condiciones y posteriormente pues ya fijarnos en la extremidad traumatizada. Como primera intención en la emergencia pues debemos de eliminar los cuerpos extraños grandes, ¿verdad? Por ejemplo, restos de pavimento, ropa, pedazos de madera, ¿verdad? Otros cuerpos extraños que podemos encontrar y debemos de pues irrigar al paciente, que más adelante vamos a explicar. Otra cosa que es bien importante también es inmovilizar al paciente de una manera adecuada. Como norma general, tenemos de que al momento de que nosotros realizamos una inmovilización, siempre la extremidad debe estar traccionada para que al momento de que nosotros movilicemos la extremidad, cuando estemos inmovilizando, ya sea algún tejido nervioso o algún tejido importante como vascular, no se interponga entre los segmentos óseos y provocarle alguna injuria o alguna iatrogenia al paciente. Entonces es importante siempre mantener la extremidad traccionada para poder inmovilizar, y siempre que tenemos una lesión, que la mayoría de veces son lesiones en los huesos largos, por ejemplo antebrazo, brazo, muslo o la pierna, pues debemos de inmovilizar siempre la articulación distal y la articulación proximal a la fractura. Es decir, tenemos una fractura en el tercio medio de la tibia, inmovilizamos tanto el tobillo como la rodilla. Tenemos una fractura en el tercio medio del antebrazo, inmovilizamos tanto el codo como la muñeca, para posteriormente pues seguir con la línea del tratamiento y pues que el paciente evolucione de una forma favorable. Estudios radiológicos,
pues las proyecciones de rayos X son sumamente importantes. Debemos de tomar en cuenta de que como mínimo a una extremidad se le debe realizar proyecciones AP y laterales, porque a veces hay situaciones en las cuales pues las radiografías, pues en una proyección observamos un trazo de la fractura, ¿verdad? Y en la otra proyección pues no se observa. Entonces siempre es importante realizar como mínimo pues rayos X en AP y en lateral. En dado caso pues nos surja alguna duda en algún trazo de la fractura en las proyecciones antes mencionadas, pues ya podemos pedir proyecciones oblicuas o proyecciones especiales para poder dar un diagnóstico adecuado a nuestros pacientes. La tomografía, otra cosa que es muy importante también, siempre que tenemos una lesión en algún hueso, debemos de evaluar radiológicamente la articulación proximal y la articulación distal, porque también, así como se dan traumatismos directos con lesiones a nivel del traumatismo, también se pueden dar lesiones a distancia o fracturas como forma indirecta. Por ejemplo, accidente en un automóvil, cuando la rodilla choca contra el tablero del auto, o hablamos únicamente de la rodilla, pero también por la misma continuidad y por la misma transmisión de la energía a través del fémur, pues también se puede dar una fractura a nivel de la cadera, una fractura a nivel de la pelvis, o en las caídas, por ejemplo, caemos directamente sobre los pies, de altura principalmente, pero se puede dar traumatismo en las rodillas, en las caderas, en la columna lumbar, etc. La tomografía, pues nos va a servir también tanto para diagnosticar fracturas o trazos de fracturas que no logramos observar en una radiografía, o también para una planificación quirúrgica. El ultrasonido Doppler normalmente pues se evalúa en pacientes, la clínica es la que manda, ¿verdad? Que con un buen examen clínico, un buen interrogatorio tenemos el 85% de un diagnóstico. Sin embargo, pues tanto para confirmar los diagnósticos y también para documentar los casos en situaciones más que estas, que la mayoría son accidentes en moto, que son casos médicos legales, pues también nos va a servir documentar con un ultrasonido Doppler de que el paciente pues sí tiene un adecuado o no tiene un adecuado flujo sanguíneo. Y la angiotac, pues que es un estudio más sensible para poder evaluar la circulación del paciente. La antibioticoterapia, pues la antibioticoterapia como eso depende del protocolo local que se utilice en cada hospital. A nivel general, y el más común que se utiliza es en las fracturas que tienen una exposición grado 1, una cefalosporina, ya sea de primera, segunda o tercera generación. El más frecuente utilizado son cefalorinas o cefalotina durante 24 a 48 horas. Recordemos de que no se usa, en teoría, no se usa como un tratamiento o como un tratamiento como tal, sino que se usa como profilaxis. Entonces, nada más vamos a usar de 24 a 48 horas. En una grado 2 tenemos que usar obligatoriamente una cefalosporina de tercera generación, y debemos de agregar en la grado 3 una penicilina cristalina. En dados casos también que la fractura sea con una alta contaminación, o que la fractura, a pesar de que sea un grado 1 o grado 2, pero que sea, por ejemplo, en una granja donde hay estiércol, pues también tenemos que darle cobertura para anaerobios. Entonces, aquí cuando son grado 3, sí, el tratamiento debe prolongarse a los 3 a 5 días. Lo que debemos de tener en cuenta y debemos tener mucho cuidado en la emergencia es de que en muchas situaciones los pacientes pues no vienen con la historia, contando la historia del traumatismo como tal. Dicen, fíjese que yo me caí hace 2 horas, cuando realmente ya lleva 8 horas de estar expuesto. Entonces, como regla general, se dice que toda fractura, independientemente del grado de conminución, del grado de tamaño de la herida en la piel o del grado de la lesión de tejidos blandos, después de que pasaron 6 a 8 horas, ya se considera una fractura con exposición grado 3. Entonces, el tratamiento pues ya es diferente, ¿verdad? O por ejemplo, se da caso de los pacientes que vienen y dicen, es que fíjese que me caí hoy en la mañana, probablemente ya tienen 7 días de estar expuestos, ¿verdad? Entonces, quiera o no, pues ya la contaminación, ya no es una fractura contaminada, porque ya es una fractura infectada, ¿verdad? Entonces, si esto, pues obviamente ya el riesgo de que el paciente se infecte, el riesgo de no unión y el riesgo, pues, de pseudoartrosis y de lesión de tejidos blandos, incluso de amputación y muerte, pues ya es mucho más alto. Desbridamiento quirúrgico, pues el desbridamiento quirúrgico pues debe ser mandatorio en todas fracturas expuestas, independientemente del grado de exposición. Se debe iniciar pues obviamente pues desde lo más superficial hasta lo más profundo, iniciar por la piel, quitar todo el tejido desvitalizado, ya sea piel, tejido muscular, incluso el tejido óseo que está desvitalizado o que está carente de inserciones musculares o tendinosas. Ese músculo se dice que es un hueso desvitalizado que posteriormente se va a necrosar y es un foco de infección. Entonces, todo ese tejido que está desvitalizado debe de desvidarse, ¿verdad?
Entonces, se debe irrigar al paciente, ¿verdad? Según la clasificación de Anderson y Bustilo, y como norma general se dice de que las fracturas que tienen un grado de exposición 1 se debe irrigar con 2 a 3 litros de solución salina, ¿verdad? Al momento que nosotros hacemos la irrigación, no debe de ser una irrigación con un flujo abundante o un flujo a presión, sino que debe ser aproximadamente a unos 15-20 centímetros del foco de la fractura, ¿verdad? Y que el agua caiga por gravedad. O sea, le hacemos al salino, lo cortamos por la esquinita y no tenemos que presionar, porque ahí lo que hacemos es empujar más profundamente, pues, todos los microorganismos que se encuentran en la superficie, ¿verdad? Como mencioné, debe hacerse en orden, empezar por la piel y luego, pues, profundizar hasta llegar al tejido óseo, ¿verdad? Debemos de evidenciar situaciones que no pudimos evaluar en la emergencia, como por ejemplo estructuras vasculares o nerviosas que también pueden estar comprometidas, ¿verdad? Que por el dolor que el paciente presenta al momento de la evaluación en la emergencia, pues no pudieron ser, valga la redundancia, pues evaluados. El tratamiento también, como cuál tratamiento, está la fijación externa. La fijación externa como tal es como un control de daños, ¿verdad? Únicamente nos va a servir porque el procedimiento es rápido, la injuria quirúrgica es pequeña, ¿verdad? El sangrado es mínimo, ¿verdad? Y le damos una estabilidad relativa y temporal a un paciente, ¿verdad? Entonces, nos va a servir también para posteriormente, pues en dado caso, pacientes que se infecten, pues llevar a sala de operaciones, realizar sus retiramientos quirúrgicos y sus lavados, y posteriormente, pues ya valorar una cobertura, si se le da y posteriormente pues una fijación. Entonces, para el momento de la fijación, pues el tratamiento, el gol estándar en toda fractura de huesos largos es la fijación intramedular, pero hay casos excepcionales en los cuales pues también se puede dar tratamiento con una placa. Sin embargo, ¿cuál utilizamos? ¿Una placa o un clavo intramedular? Pues ya queda pues en base a la experiencia del cirujano, pero como norma general se dice que los riesgos de complicaciones son menores con el enclavado intramedular, porque hay el foco de fractura se expone de una menor manera a comparación de la placa, que la placa pues tiene que ser del tamaño de la placa. En cambio, el clavado intramedular pues debe ser nada más del tamaño de la fractura, unos 8 o 10 centímetros. Entonces, además de que cuando nosotros hacemos un enclavado intramedular, pues se desperiostiza menos el tejido óseo, y eso pues ayuda también a que la circulación y la revascularización del tejido óseo pues sea más favorable comparado con la placa. Y la cobertura y cierre de la herida pues debe realizarse lo antes posible. Debemos de tomar en cuenta de que las fracturas expuestas, después de darle el tratamiento inicial, su antibioticoterapia, su irrigación y todo su desviamiento, pues debemos de convertirla en una fractura cerrada, pues darle su cierre, ya sea primario, por segunda o por tercera intención, y pues ya o rotarlo o cubrirlo con un injerto, ¿verdad? Y el cierre tardío de la herida pues puede aumentar el riesgo de la infección. La amputación, pues debemos de evitar pues que llegar a esta situación en situaciones de complicaciones como tal de una fractura expuesta. Sin embargo, pues hay traumatismos en los cuales pues la lesión de la extremidad pues ya se ve tan comprometida pues que ya la extremidad pues no va a ser funcional. Entonces existe una escala que se llama la escala de Metz, que esto evalúa pues la severidad de la extremidad traumatizada. Evalúa como tal cuatro ítems, que es la lesión de tejido óseo y tejidos blandos, la isquemia de la extremidad, el estado de choque y la edad del paciente. La lesión de tejidos blandos, cuando tenemos un traumatismo de baja energía, pues eso le da un punto a la escala. Si es una de mediana energía, le da 2 puntos. Si es de alta energía, le da 3 puntos. Y si es una fractura que tiene una contaminación macroscópica, por ejemplo, piedras, que tiene metido ropa en el foco de la fractura, tiene estiércol o tiene restos de pavimento, como suele llegar a la emergencia, pues eso ya le da 4 puntos. La isquemia, pues un paciente que tiene una extremidad normal, con buenos pulsos, buena temperatura, no hay cambios de coloración, con llenado capilar normal, pues le da 1 punto. Si hay disminución del pulso, del llenado capilar, le da 2. Y si ya la extremidad está fría, marmórea, o si ya tiene parálisis o parestesias, pues le da 3 puntos. Y en esta parte de la escala, principalmente, cuando ya tiene más de 6 horas del traumatismo, la puntuación se duplica. Es decir, que si tenemos una extremidad fría, insensible y con parálisis, ya tenemos 3 puntos. Y si el paciente tiene 8 horas del traumatismo, ya tenemos 6.
¿verdad? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta al momento de tomar una decisión para el paciente. El estado de choque, una PA arriba de 90, la sistólica, pues se considera un punto, perdón, 0, la hipotensión transitoria 1 punto y la hipotensión persistente 2 puntos. Y pues la edad también es muy importante, cuando tienen menos de 30, 0 puntos, de 30 a 50 años, 1 punto, y mayor a 50 años se le dan 2 puntos. Y como regla general, amputaciones con más de 7 puntos ya están indicadas. Últimamente han salido artículos que dicen de que al momento que el paciente se presenta a la emergencia, pues se le debe dar chance a la extremidad, porque amputar a un paciente ya lo sometemos como que a un problema económico y un problema social, pues ya se ve comprometida la funcionalidad del paciente y pues las complicaciones que a esto conlleva, ¿verdad? Entonces, si tenemos un paciente con 7 puntos, 6, 7, 8 puntos de mes, pues debemos darle chance, hacer un buen depredamiento quirúrgico, una buena antibioticoterapia, ¿verdad? Darle un manejo adecuado al paciente y pues posteriormente ver si la extremidad pues no evoluciona de una forma favorable, pues ya pues realizar el tratamiento correspondiente, en este caso una amputación, ¿verdad? Muchas gracias, no sé si tienen alguna duda. La profilaxia de la Perdón, sí, sí es cierto, es importante. Siempre se debe administrar el toxoide cetánico, ¿verdad? Independientemente del grado de la fractura y el grado de exposición que tenga. Sí, doctor, perdón, si es necesario, aparte de la antibioticoterapia, es importante administrar el toxoide cetánico. No, la obesidad, en este caso, tiene que ver mucho con el tratamiento del paciente. Básicamente el tratamiento se basa tomando en cuenta también las comorbilidades del paciente, pero lo que tenemos ahora como la condición que tiene el paciente. Un paciente de 70 kilos y un paciente de 130 kilos es el mismo tratamiento y un manejo que se le da independientemente del peso o de la paciente. Es malo que tomar en cuenta porque estas comorbilidades, ¿no? Sabemos que el paciente que tiene 60 kilos tiene menos chance para hacer desde hipertensión, síndrome metabólico, diabetes, o para un paciente de 130 kilos. Lo que sí es importante aquí mencionar es de que el riesgo de infección pues, es mucho mayor en pacientes de pacientes de diabetes o con alguna otra condición metabólica, ¿verdad? El tratamiento se basa en el quirúrgico y médico, que es exactamente el mismo. Buenos días a todos. Lamentablemente, no siempre que se platica sobre este tipo de lesiones, estamos los que tenemos que estar, ¿no? Siempre estamos los que a veces hacemos las cosas y las tratamos de hacer bien. Pero para esto pues, se necesita parte de cierto conocimiento con relación al tipo de lesión que presenta el paciente. Y lamentablemente los pacientes con fracturas expuestas o con fracturas simples, cerradas, no se están fijando cómo se debieran fijar al ingreso. O sea, de que el paciente sigue corriendo el riesgo de que pueda tener problemas circulatorios como problemas nerviosos. Entonces siempre se espera de que venga al día siguiente el traumatólogo para que haga el procedimiento. Yo creo que esto no debiera de seguir pasando en el hospital, ¿no? Por las secuelas en los pacientes. Muy buena la plática, lamentablemente no tenemos el tiempo de osificación que tardan este tipo de lesiones para su tratamiento y seguimiento que tienen que tener, que es lo más importante. Gracias. Vázquez, gracias por la plática, la verdad que muy buena. Voy a hacer algunos comentarios sencillos si se quiere ver, pero entendamos de que el hospital solo tiene creo que 4 traumatólogos, los demás no somos traumatólogos y hay muchos estudiantes y médicos generales para quienes creo que va dirigida la plática. Como dijo el doctor Utría, lamentablemente no siempre están
presentes en las pláticas los que tienen el primer contacto con los pacientes. Sí es bueno decir de que para que se considere fractura expuesta no necesariamente tenemos que ver el hueso de fuera. Con que la piel esté rota ya creo que ya es expuesta, ¿verdad? Siempre y cuando tenga fractura. Algo que es muy importante y quisiera que se lo transmitiéramos a las personas de la emergencia, de los estudiantes que van a ser los primeros en contacto con el paciente. La inmovilización y el manejo del dolor son básicos, creo que es lo primerito que debe hacerse, porque mira unos pacientes que van a rayos X agarrándose su brazo, entonces una inmovilización sencilla, aunque sea con un cartón y un cabestrillo, y ponerles algo para el dolor inicialmente, creo que es de mucho beneficio para un pobre paciente que ya viene traumatizado. Sí nos habían enseñado a nosotros que la cefalotina y la nicacina es básicamente el tratamiento, digamos, medular, aunque ya vimos la clasificación que dependiendo de la severidad. Y sí, el lavado y el desviamiento inmediato va a mejorar definitivamente el pronóstico, porque escucha a uno decir en la emergencia, solo inmovilizarlo y que los traumas miren mañana qué hacen con el paciente, y creo que conmigo el doctor Utría no es lo correcto. Usted lo mencionó bien claro, quitar los cuerpos extraños, lavar con solución salina, aunque no se le haga la fijación ósea, porque eso va a tratamiento definitivo, pues va a ser de mucho beneficio para el paciente, ¿verdad? Y por último, doctor, quisiera pedirle favor, si nos pudiera exponer la escala de MES en sala de operaciones, para que nosotros los cirujanos podamos decidir con base científica cuándo hacer una amputación y tener una puntuación adecuada. Estuvo muy bonita la escala, entonces sería bueno que la tuviéramos en sala de operaciones a la vista para poder puntualizar a un paciente, ¿verdad? Gracias. Bien, doctor, solo algo que quisiera agregar es de que muchas veces tenemos pacientes que clínicamente parecieran ser laceraciones superficiales, pero a veces nos damos cuenta que es una herida que al momento que nosotros la limpiamos, pues tiene un sangrado, ya sea venoso o arterial continuo, y algo que es un signo patognomónico de una fractura expuesta es de que tiene micelios grasos. Ya, o sea, tiene micelios grasos a través de la herida puntiforme, y ese es un signo patognomónico de una fractura expuesta. A veces tenemos la duda de si es expuesta o si es cerrada, pero limpiamos la herida, ya sea con agua oxigenada, ¿verdad? Para ver si el sangrado se detiene o si el sangrado es escaso. Pues si tenemos un sangrado continuo y hay micelios grasos, eso es un signo patognomónico de una fractura expuesta. ¿Más alguna duda? Un comentario, doctor. A mí me gustaría personalmente que nos dijera el manejo, porque como bien dice el doctor Utría, el doctor Liquidano, que me precedieron, cuando viene una fractura expuesta, le echan una solución de 500, no hacen un lavado como debería de ser. A mí me gustaría que usted sugiriera, si no lo va a lavar el traumatólogo, porque normalmente pues esos lavados deberían de ser en sala de operaciones. Sin embargo, por la premura, por la falta de traumatólogo de turno tal vez, o por otros factores, ese paciente va a entrar mal lavado y mal inmovilizado. Entonces, a mí me gustaría que usted sugiriera cuál sería la forma correcta del lavado y también de la inmovilización. En una fractura, como dijo el doctor Liquidano, que esté rota y sea fractura, pues ya clasifica como tal. Básicamente, como la mayoría de los pacientes, pues son pacientes politraumatizados. Al momento que el paciente pues viene ya sea por sus medios o es traído en una ambulancia, pues se le va a dar un manejo inicial, evaluar en forma multidisciplinaria, pues cómo está su vía aérea, cómo está su circulación, va desde hipotenso, el paciente está estable, y después de eso pues partir ya a evaluar la extremidad como tal. Independientemente del grado de la exposición, el paciente pues debe ser despojado de toda su ropa, evaluar, por ejemplo, quitarle su pantalón, su camisa, incluso su ropa interior, para poder evaluar y que no pasen desapercibidas unas lesiones a distancia, ¿verdad? También es importante que en este caso, un cirujano evalúe, porque a veces nos pasa por alto lesiones craneoencefálicas, lesiones torácicas, cerradas, y lesiones también como un trauma abdominal. Posteriormente, cuando descartamos que el paciente esté estable, pues el paciente identificamos, damos un diagnóstico como tal clínico, ¿verdad? Vemos el tamaño de la herida, vemos el tamaño de los tejidos blandos, vemos la inestabilidad que tiene el foco de la fractura, evaluamos si tiene pulsos distales, si tiene buen llenado capilar. Entonces, en base a la clasificación de Anderson y Bustillo, pues nosotros de manera inmediata vamos a hacer una irrigación del foco de la fractura. A 15 o 20 centímetros de distancia, vamos a irrigar con solución salina a gravedad,
más o menos, si es una grado 1, de 2 a 3.000 cc de solución salina, si es una grado 2, 6.000, y es una grado 3, de 9 a 10.000 centímetros cúbicos de solución salina. Posteriormente a eso, pues ya el paciente se inmoviliza, al momento también de que nosotros hacemos la irrigación, también debemos administrar pues analgésicos y también los antibióticos pues pertinentes según el grado de exposición clínica que tenemos al momento de nuestra evaluación. Posteriormente pues lo inmovilizamos, debemos de colocar pues las vendas adecuadas del paciente, le ponemos su bata para evitar que al momento de que el yeso hace su reacción exotérmica, pues no queme o no provoque más injuria en el tejido blando, y como regla general se debe inmovilizar la extremidad distal a la fractura y la extremidad proximal. Idealmente en este tipo de casos, ya que tenemos el manejo inicial como tal del paciente, pues lo enviamos a rayos X, ya teniendo pues las proyecciones de rayos X, los estudios de imágenes como ultrasonido Doppler, angiotomografía o tomografía, pues ya el paciente debe ser llevado a sala de operaciones, ¿verdad? Para realizar un desbridamiento quirúrgico, realizarle, ya sea, si se puede, y el tejido blando lo permite, una inmovilización con una placa o con un clavo, o si el tejido blando no está en adecuadas condiciones o la fractura es demasiado contaminada, pues se le da una fijación temporal con un fijador externo, mientras esperamos que el paciente cumpla su terapia antibiótica, terapia analgésica y antiedema, y posteriormente pues ya el tratamiento de primero al tejido blando, o sea, cerrar las áreas cruentas, y pues cuando cicatrice, pues ya darle el tratamiento como tal al tejido óseo. Pues la emergencia, básicamente, el tratamiento, la antibiótico terapia, la irrigación y la inmovilización son 3 pasos importantes para pues evitar o prevenir, ¿verdad? Una injuria mayor, ya tanto al tejido blando, principalmente, ¿verdad? Como en peor situación al tejido nervioso o al tejido vascular, ¿verdad? En el Zoom hay un comentario donde dice: los hospitales del estado del paciente entra el viernes en la tarde, noche y lo ven hasta el lunes. Esto se traduce en complicaciones, es el comentario. Sí, correcto. Como lo mencioné, toda fractura expuesta, independientemente del grado, después de 6 horas de estar expuesta, ya se considera una fractura infectada como tal. Entonces ya se da una proliferación bacteriana, se forma un biofilm, y pues ya esto pues hace también que se dé una resistencia bacteriana, el aumento del riesgo de una no unión, de pseudoartrosis, y pues posteriores infecciones, aumenta el riesgo de una pérdida fatal de una pérdida total de la extremidad, o incluso pues, el riesgo de sepsis también se da el riesgo de la muerte, ¿verdad? Por ello, tal vez el comentario se refiera que si empezó el viernes va a ser visto el lunes. Pero yo creo que en este hospital, por lo menos, el tratamiento de emergencia sí se le va a hacer a todos los pacientes, para responder al comentario. Así es, doctor. Pero no quiere decir que el paciente no sea tratado de la emergencia. Totalmente de acuerdo, doctor. Hay muchos médicos generales que tienen mucha experiencia en este tipo de fracturas. Si ya no tenemos alguna otra pregunta, compañeros, los compañeros traumatólogos, doctor Estrada. Vemos que la emergencia, muchos casos, no sé qué porcentaje realmente tengamos de fracturas acá en el hospital, pero sí lo mínimo tener el material, porque he visto yo que salen pacientes con el yeso, e incluso no tenemos los cabestrillos, tenemos un departamento de costurería, muy bien podrían hacer unos cabestrillos, que el paciente, por su plan educacional, que lleve su cabestrillo. Eso es bien interesante, porque mucho trabajo en la emergencia, va y el traumatólogo lo vio y todo. El problema es ya lo que queda en casa, ¿verdad? El seguimiento de ese paciente. Sí, quizás sería importante tener lo mínimo en la emergencia. Correcto, lamentablemente somos un país del mundo, tenemos todos los insumos necesarios para dar el tratamiento óptimo a este tipo de pacientes. Sin embargo, como estaba mencionando, el manejo inicial que se le brinda a un paciente en la emergencia, pues es vital para que el paciente pues evolucione de una forma favorable, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar a evitar muchas situaciones que para el paciente van a ser perjudiciales en todos los aspectos de la vida, tanto estéticos,
funcionales, económicos, sociales. Entonces, sabemos que una extremidad es algo vital para una persona y la va a incapacitar, ¿verdad? Entonces, es importante para evitar las complicaciones ya mencionadas, de que en la emergencia pues se le dé un manejo cuando pues se presenta. Un comentario de la licenciada Utría por vía Zoom dice: el uso de micronutrientes antioxidantes como lo es el zinc, la vitamina C, posterior al tratamiento de urgencia, guión quirúrgico, ¿cuál sería su comentario? Pues en tratamiento de urgencia, pues no, de momento pues yo no he leído ningún artículo que evidencie pues que eso tenga algo favorable para la evolución del paciente. O sea, básicamente la antibioticoterapia, la irrigación, inmovilización y el tratamiento pues que se le da al paciente pues es lo que se debe hacer, pero no se ha evidenciado como tal de que algún micronutriente o el zinc, en este caso, como menciona ahí la doctora, pues que traiga beneficios para la evolución del paciente. Sin embargo, pues a veces los pacientes sí puede suceder de que tal vez se vean como que asociados, que al momento que tengan una fractura expuesta, cursen con un cuadro de neumonía. Entonces, en situaciones como esas, pues ya hay medicamentos como tal, no van a ayudar a la fractura expuesta, pero sí van a ayudar a la otra enfermedad que tiene el paciente al momento que se presenta para poder evolucionar de una forma favorable. Con la fractura expuesta como tal, no está evidenciado pues que esto traiga algo favorable como tal. Tal vez mencionar tres cosas. No quiere decir que al paciente ya una vez lavado se le puede poner cualquier material de yeso. Recordemos de que este miembro se va a edematizar y no es para tratamientos con yesos circulares. La otra es de que todos estos pacientes, los que se van a amputar, aún teniendo la escala de MES, siempre hay que tener cuidado, porque las amputaciones en el otro miembro se pueden dar y son descuidos que no se tiene que dar jamás. Pero esa es mucha responsabilidad que se adquiere al hacer este tipo de procedimientos. De igual manera, es probablemente que sea multi o politraumatizado, y de igual manera, el trauma cerebral debe de tomarse en cuenta. Afortunadamente, en la ciudad capital todo el mundo usa casco en las motos, aquí en Jalapa no usamos. Y el trauma de cráneo creo que debe de considerarse a la hora de encontrar este tipo de lesiones. Desafortunadamente, aquí en el hospital, ya dejo la espina para que comiencen a considerar la posibilidad de tener un área de mayor cuidado para el paciente postoperatorio, como sería la observación o intensivo de adultos, porque este paciente, después de que sea solucionado, entre comillas, su problema de emergente, hay que seguirlo evaluando, pues. La posibilidad de que su Glasgow deteriore y no se monitoree es bastante alto. Entonces, debiera de comenzarse a considerar la posibilidad de que este tipo de pacientes pasen a un área donde sea evaluado regularmente y no que pase 24 horas para una nueva evaluación. Correcto. Agregando, Exacto. Es importante desde la historia clínica, desde la historia del paciente, es importante, porque sabemos que un paciente que tiene un traumatismo, una caída de poca altura, pues obviamente los daños o los traumatismos que puede tener como tal a nivel cerebral, torácico, abdominal, pues son mínimos o incluso pueden estar ausentes únicamente por la lesión de la extremidad. Sin embargo, como la mayoría de estos pacientes, como son fracturas expuestas, son traumatismos de alta energía, pues sí vienen politraumatizados como tal, pero el examen físico es bien importante. O sea, no por enfocarnos en el hueso que está de fuera, en la tibia, por ejemplo, vamos a dejar que el paciente dejar de tomarle signos vitales, dejar de evaluar el estado de conciencia, dejar de evaluar los por ver una fractura expuesta, el paciente pues se nos queda sin PA, se nos desatura, y cuando vemos, pues el paciente puede tener un trauma de cráneo, el paciente está somnoliento, o está con algo de conciencia, o en estado de coma, se nos pasa por alto. Entonces es bien importante la inspección, el examen físico de la inspección, es importante para poderle dar un
un manejo y un tratamiento. Porque sucede que en un turno de la semana hay un paciente. Es de que se trata tiempo en emergencia y todo. Viene y dice, pues está estable el paciente, no tiene trauma. Después de que descompensa. Entonces, sí es importante lo que mencioné, hay un manejo multidisciplinario. Los pacientes del departamento, en este caso, pues de cirugía o pues el departamento correspondiente, pues darle un seguimiento durante al menos 72 horas al paciente, pues para ver que las complicaciones pues no se den, pues para evitar que el paciente pues salga bien con lo que tenga, pues ya sea un trauma cerrado de abdomen, un hematoma sutural o un hematoma epidural, etcétera. Creo que lo importante es la limpieza del paciente. Si un paciente lo va a meter a sala y va todo sucio, definitivamente esa va a ser parte importante para la contaminación de una herida. Creo que aquí el lavado de toda la extremidad es lo más importante. Después viene la irrigación, porque si usted viene y solo va a irrigar la herida y no va a lavar toda la extremidad que está llena de polvo, definitivamente pienso que ahí estamos mal. La otra cosa es que lastimosamente vamos a hablar aquí propiamente de la emergencia del hospital, que el personal de enfermería no limpia al paciente. Tristemente, no lo limpia. Solamente les pone la ropa y ya va para adentro. Y van con los pies todos chucos, van con las manos todas sucias. Definitivamente estamos mal en ese sentido, ¿verdad? Lastimosamente, aquí existe un área de donde hay una regadera que, entre comillas, está para lavar a los pacientes y para limpiarlos, pero no la utilizan. Creo que esto es parte de, ¿verdad? Esto es parte de la limpieza del paciente. Y lastimosamente, los fines de semana se tiene el gran problema que no lavan a los pacientes, ¿verdad? Creo que antes cuando estaba el médico de guardia, ahí sí que ellos lavaban las heridas infectadas. Ahora ya no es, como se está sectorizando la especialidad, ya no les compete a ellos, ¿verdad? Pero antes el médico de guardia hacía todo este tipo de procedimientos, pero ahora las fracturas expuestas ya las dejan abandonadas, ¿verdad? Pero yo pienso que aquí lo más importante es la limpieza del paciente. Definitivamente eso es un factor muy importante, porque cuando usted va a ver una fractura de la tibia, el pie todo sucio. Entonces eso es muy importante, toda esa parte también, ¿verdad? No solo la irrigación. Otra cosa que se me ha olvidado, perdón, al momento de que estos pacientes llegan a emergencia, cuando hacemos la irrigación, pues debemos de cubrirlos con gasitas húmedas con solución salina. No debemos de ponerle imitane, mercurio o povidona iodada, porque esto lo que hace es que va a desvitalizar como tal el tejido como que lo irrita como tal, entonces ese tejido se va a necrosar y obviamente también es un poco de fractura, tiene un foco de infección. Entonces únicamente se debe humectar la lesión, la parte expuesta, con una gasita húmeda con solución salina, únicamente. Estaba apoyando lo que dice, que escriban, lavar heridas, porque me tenía muchas de estos. Tenemos que ir bastante. Entonces, valdría la pena que se escriban en las órdenes, lavar heridas.
yo sí pienso, aprovechando que el doctor tocó el tema, yo sí pienso de que, y aprovechando también, doctor, aprovechando, licenciada, aprovechando de que aquí está el jefe de enfermería y se tocó el tema, yo pensaría que los procederes de enfermería deberían de ser retomados. Pienso de que se ha acomodado mucho el hecho de que tengamos estudiantes y que los estudiantes los mandemos a quitar puntos, a hacer varias cosas que antes el buen proceder de enfermería lo hacía. Con la señora Flor incluso hablé de reactivar las regaderas. En otros hospitales los pacientes no entran si no entran bañados. Y tanto el hospital desde la emergencia debe entrar bañado como en el servicio no dejarlo entrar si el paciente no va bañado. Pienso que eso deberíamos de protocolizarlo nuevamente, Rudy. No sé cómo lo ves vos, pero yo sí quisiera de que ese buen hábito de enfermería se volviera a tocar. Si quieres conocer los horarios y puestos de vacunación contra COVID-19 habilitados en el país, ingresa a www.vacuna.gov.gt, haz clic en el banner y selecciona el departamento y municipio que quieres verificar. También puedes filtrar los datos por número de dosis y tipo de vacuna que buscas. ¡Listo! Elige el más cercano y acude a vacunarte contra COVID-19. La vacunación es gratis, segura y necesaria.